la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y su pastora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presentan su programa En esto pensad, porque todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Aquí estamos siempre contentos de compartir el mensaje de vida y de esperanza que no hay en otra persona ni lugar, solo en Dios a través de su Hijo Jesucristo, donde hay perdón, salvación y vida eterna. Así que yo te invito a escucharnos, a quedarte con nosotros, y si necesitas la oración, la vamos a hacer al final del programa, así que anota los números que vas a ver de continuo en pantalla, que en ambos casos es 787 y 883-0809, 883-8558, para al final del programa incluirte en nuestra oración. Hoy, como siempre, vamos a escuchar un testimonio y luego una palabra de reflexión, pero es más evidencia de las cosas maravillosas que el Señor hace en aquellos que le buscan y en aquellos que le creen. Así que Jesús es el que te invita y te dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que haz ese ejercicio en esta noche y confía que Dios está escuchando y que Él puede y quiere responder a tu necesidad y a tu petición en esta noche. Recuerda también que si deseas visitar la iglesia en Vega Alta, está ubicada en la misma carretera número 2, en el kilómetro 29.7, en Vega Alta, Puerto Rico, al lado del residencial Las Violetas y a un semáforo de Plaza Caribe Mall. Allí estamos bien visibles y accesibles para ti si deseas visitarnos, y si no te estás congregando en ningún templo, pues puedes hacer de esa tu casa de adoración, donde te vamos a tratar con mucho amor y donde ciertamente te vas a edificar grandemente. Los cultos los domingos son a las 9:30 de la mañana, donde hay escuela bíblica, adoración, palabra, bendición. Los martes a las 7:30 de la noche el culto de oración, y los jueves los estudios bíblicos en 10 diferentes células de estudio bíblico, que para saber su ubicación llama a los mismos números de hoy en horas laborables y con mucho gusto se te da la información. Pero si no puedes llegar, puedes verlos también a través de nuestra página en vegaaltaparacristo.com o por Facebook y YouTube en Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo Vega Alta. Así que aún este programa lo puedes ver en la página también. Hay muchas formas en que recibas bendición, te edifiques y también te enamores de estar en la casa del Señor y ver la dinámica tan linda que se lleva a cabo allí, y que no llega completa a través de las redes, créeme. Así que queremos que Dios te bendiga, que Dios te ministre y que tú sepas que no estás solo ni sola en la vida. Hoy pues vamos a escuchar un ejemplo de tantos. Y vamos a tener con nosotros al reverendo Ramón Gualberto Gobeo. Él fue pastor general nuestro años atrás, ministro nuestro, ahora jubilado, pero jubiloso. Sigue pastoreando como recurso en las iglesias que le dan la solicitud cuando quedan vacantes. Y ahora Bingo está en Vega Alta. Así que la iglesia en Vega Alta está bien contenta de tenerle allí en lo que termina el proceso de la selección del nuevo pastor, y yo estoy más contenta de tenerle en el programa hoy para que escuchemos su testimonio, porque imagínense todas las cosas que él haya vivido desde su formación, que antes de comenzar el programa me estaba contando cómo nació, hasta toda una vida al servicio del Señor, en cosas gloriosas, preciosas y positivas, pero también en crisis y situaciones bien difíciles, porque los cristianos pasamos por las mismas cosas que todo el mundo, lo único que no las pasamos solos, y siempre las pasamos no solo con el Señor, sino obrando para bien, y esa es la diferencia. Así que matricúlate en este reino y deja que el Señor te guíe, te bendiga y te ministre tantas cosas que Él tiene para ti, porque para Él te creó, y para que le conozcas, le disfrutes y experimentes cuán real, cuán maravilloso, cuán bueno es Él. Así que vamos a conocer al pastor Gobeo en este momento. Gobeo, Dios te bendiga, bienvenido al programa. Querida, gracias por la invitación, ¿verdad? Es un gozo, sí, es una alegría, es un honor para mí estar contigo, ¿verdad? En esta noche hermosa
que Dios nos ha regalado, ¿verdad? Qué bueno, sí. Y agradecerle a Dios tanta misericordia, tanta bondad, tantos favores, tantas mercedes, de que somos objetos todos los días de nuestra vida. Pues cada día es un regalo del Señor y lo celebramos intensamente. Amén. Y tratamos, ¿verdad?, de honrar a Dios en todo lo que hacemos. Nuestra vida a Dios le pertenece. Amén. Pues yo quiero, como siempre hago, que le cuentes al público en qué tipo de hogar te criaste, cómo llegas al Señor, el llamado y todas esas experiencias especiales que te hayan impactado y hayan hecho que tú seas hoy lo que eres. Mire, esta mañana justamente meditando, ¿no?, más o menos para el programa de esta noche, ¿verdad? Vino a mi mente una experiencia que viví con mi mamá. Yo vengo de una familia grande. Mi mamá tuvo 12 hijos y todo lo tuvo en mi casa, ¿no? Wow. En aquel tiempo no habían los servicios que hay ahora. Con comadrona. Con comadrona. Así Wow. que todos nosotros somos con comadrona. Yo estoy como Puerto Rico. Yo soy el más pequeño, el más pequeño de los mayores y el mayor de los más pequeños, ¿no? Y justamente antes de yo nacer, mi mamá ya tenía 6 muchachos, ¿no? Y mi tío, que era registrador demográfico en el municipio de Bayamón, pues tenía muchos contactos con médicos, hospitales, etcétera, etcétera. E hizo todos los arreglos para operar, para que mi mamá se esterilizara, porque ya era bastante, ¿no? Sí, Era 6 bocas, los padres. Exactamente, y vivían de la agricultura. Así que mi mamá ya se iba a operar y esa noche, la noche previa de ir al hospital, tuvo una experiencia, un sueño, que yo entendí o entiendo que fue Dios, ¿no? Y vio a una ancianita linda, rubita, pero estaba bien encorvada, no podía casi caminar. Y entonces mi mamá se le acerca y le pregunta, ¿y qué le pasó a usted? Dice, fue que yo me esterilicé y me quedé así. Wow. Mi mamá entendió que era la voz de Dios, que no se iba a operar. Que no tenía permiso para operarse. Que no tenía permiso para operarse, fiel al llamado de Dios. Y gloria a Dios, porque después que ella canceló esa cirugía, esterilización, nací yo, Aleluya. el número 7, ¿no? Y después de eso vinieron 5 más. Claro. Mi mamá siempre fue creyente, de niña, de la iglesia cristiana, discípulo de Cristo en Buenavista. Qué bien. Que también venía de una familia grande, 12 hermanos. Wow, es que antes no había control. No había control. Mi abuela Cirila, una sierva del Señor extraordinaria, mi abuelo Don Cedo, dicen los que yo tengo un vago recuerdo de él, ¿verdad? Era niño, era un santo, un hombre de Dios extraordinario, pero mi abuela era carácter colérico, Sí. fuerte, una profeta del Señor extraordinaria, ¿verdad? Que cuando miraba a uno se asustaba porque le ponía los ojos a uno y dice, me está haciendo rayos X, ¿no? Una radiografía. Una radiografía de lo que sé. Y rápido decía, pórtate bien, tú sabes. Y mi mamá fue posiblemente la primera o de las primeras evangélicas que llegó al barrio Cerro Gordo de Bayamón. Wow. Se casó con mi papá, llegan allí, mi papá, los papás de mi papá, mis abuelos tenían una finca grande, así que mi mamá llegó allá, siendo de las primeras. En mi casa prácticamente nació la primera iglesia, que vino un misionero o un pastor que Dios le dio revelación en sueño. Barrio Cerro Gordo. Wow. Él era un hombre prácticamente analfabeta, pero Dios le reveló y llegó a mi casa y allí comenzaron a trabajar y allí está la iglesia Mission Board. Ah, tremendo. Mission Board. Así que siempre, o sea, yo nací, gracias a Dios, en un hogar cristiano. Aleluya. ¿verdad? Y mi mamá le encantaba la música, mi papá también, pero mi mamá sabía bastante música y nos enseñó a todos a cantar. Así que desde niño, bien niño, siempre hacíamos cultos, altares familiares antes de salir, entre tantos muchachos, la mayoría varones, hacíamos el culto de la mañana y antes de ir a la escuela, que quedaba en el batey de la casa, porque estaba bien cerquita, hacíamos un culto, cantábamos unos coros, mi mamá oraba y cada uno decía un texto. Ajá, qué bien. Entonces, los textos que yo me sé, los Ajá. aprendí de niño. Sí. Después ya de un adulto es más difícil. Sí, exacto. ¿verdad? Y en ese ambiente prácticamente de iglesia en la casa y luego, ¿verdad? En la iglesia, nos levantamos, nos criamos. Así que de niño me enamoré de Cristo. Y qué bueno cuando hay consistencia con lo que se recibe en la iglesia, pero también en el hogar, porque eso es lo que trae muchas veces el problema de que la gente no sigue fielmente al Señor,
porque no es lo mismo. Sí, porque siempre a veces hay una dicotomía. Sí, La gente va a la iglesia a adorar, a cantar, pero no lo practica en la casa. Exactamente. Pero cuando el culto es continuo, amén, tu vida, tu familia, tus hermanos, tus vecinos, pues notan Sí. que ciertamente Dios está, ¿verdad? Amén. Y vivimos en un eterno culto. Sí, tremendo. Y así lo he experimentado y lo continuamos, ¿verdad? Gracias a Dios por esa herencia, como Amén. dice el salmista. Es hermosa la heredad que me ha que me tocado. ha tocado, ¿verdad? Y yo alabo a Dios por mis padres, por mis abuelos, y yo siempre digo que cada oración que tú haces y que yo hago permanece permanentemente, eternamente ante la presencia de Dios. Wow, qué tremendo, sí. Y que la oración de mis abuelos y de mis padres me marcaron. Aleluya. A mí, a mis hermanos, para la vida, ¿verdad? Ministerial, ¿no? Y que yo le digo a los hermanos, a las hermanas, a la iglesia, miren, cada oración que usted hace a favor de su familia permanece delante del arcano de Dios por la eternidad. Y esa oración no caduca. Entonces, uno se va, pero la oración, oración Dios queda. y la oración se quedan. Se quedan. Y se van cumpliendo. Se van cumpliendo. Wow, en su tiempo, En el aleluya. tiempo de Dios. Qué bueno. Así que nuestra vida, ¿verdad? Pues, es un regalo del Señor. Han venido pruebas difíciles, hemos enfrentado, pero en todo tiempo Dios ha estado. Aleluya. Y Dios está. Entonces después tú estudiaste educación, ¿verdad? Mira, sí, y yo me encantaba la escuela, ¿verdad? Me preparé para ser maestro, fui maestro y luego fui director de escuela. Hice una maestría en administración y supervisión escolar, ¿verdad? Y simultáneamente tenía una agrupación. Yo dije una agrupación por 25, 26 años, se llamaba la agrupación Los Discípulos. De cuando en vez nos reunimos todavía, ¿verdad? Ya algunos están en la presencia del Señor, cantando en las mansiones eternas, ¿no? Pero la mayoría son mis hermanos Tato, Rubén, Sammy, mis hermanos carnales, ¿no? Y otros también de la familia. Cuando éramos adolescentes nos movimos a la iglesia del Discípulo Cristo en Buenavista. Y esa era una iglesia con mucha tradición de música, ¿verdad? Y entonces ahí hacíamos voces, pero necesitábamos una pianista o alguien que tocara. Ajá. Y da la bendición de que había una jovencita que estaba tocando. Ya sé por dónde vas. Que estaba tocando el piano, ¿verdad? Y entonces... ¿En la iglesia? En la iglesia en Buenavista. A mí se me ocurre decir, bueno, ¿qué tal si la invitamos para que nos ayude a tocar el piano? Y resultó que, pues, conseguí la pianista, pero además de la pianista conseguí una novia. Y después una esposa. Gloria a Dios. Y fue una bendición de Dios, ¿verdad? Así que juntos estudiamos, pasamos toda la parte de la high, luego en la universidad, y cuando nos graduamos en el año 1972, nos graduamos en mayo y en julio nos casamos. Aleluya. Y entonces, y seguimos con la agrupación. Y viajamos bastante en y fuera de Puerto Rico, establecimos obra, abrimos obra en la República Dominicana y visitamos muchos países y aquí en Puerto Rico también, ¿verdad? Pero había una urgencia y yo cuando era bastante joven, con mis hermanos nos íbamos de madrugada o de noche a una montaña que hay al lado de mi casa a orar y a clamarle a Dios. Qué bueno eran esos tiempos, ¿verdad? Horrible, Sí. una cosa tremenda. Y uno ignorante en muchas cosas, ¿no? Pero Dios coge las cosas en serio, ¿no? Sí, porque uno iba sincero, quizás con poca información y experiencia, pero con hambre y sed de Dios. Con hambre de sed de Dios, tú sabes. Entonces, a mí el contemplar el cielo estrellado y la noche sobre el barrio, en aquel tiempo no había tanto, ¿verdad? Ruido. Y luz, no había focos, era poco, ¿no? Era una maravilla, ¿no? Y mi oración era, Señor, danos a Cerro Gordo para Cristo. Aleluya. Danos a Cerro Gordo para Cristo. Uno, ¿verdad? Quizás en la ignorancia, Dios lo cogió en serio. Amén. Dios lo cogió en serio. Así que seguimos trabajando. En Buenavista éramos líderes, desarrollamos, ¿verdad? Liderato en la iglesia, en la música, en evangelismo. Bueno, ¿qué no hicimos, no? Dentro de la iglesia, pastores extraordinarios, Daniel Narváez, que era un siervo del Señor extraordinario, Rivera, que fue un
pastorazo para nosotros, ¿verdad? Chago Rivera. Chago Rivera, Ajá. Chago Rivera, nos marcó. Sí. En un momento dado, pedimos permiso a la iglesia de Buenavista y le dijimos, yo sentí una carga por mi barrio, por el Cerro Gordo, ¿no? ¿Seguías viviendo en él? Y sí, no, yo Ajá. nacido y criado en Cerro Gordo, tú sabes. Y entonces pedimos permiso y nos autorizaron. La iglesia, la Junta la aprobó, y entonces yo me quedé en mi casa, y en mi casa comenzamos a trabajar. Una misión de predicación. Una misión de predicación. Y así nació lo que es hoy la Iglesia Cristiana, Discípulos de Cristo en Cerro Gordo. Que tiene ya un montón de años. Ya tiene 45 años. ¡Wow! 45 años, lo cumplen ahora en este mes que viene, en julio, cumplen los 45 años. Y es una iglesia, ¿verdad? Linda, así como la poderosa. de Alta, grande, templo bonito, tenemos mucho terreno, mucho parque, mucho espacio, muchos programas. Y actualmente está la pastora Gina Marrero, llegó recientemente, y ciertamente Dios les está bendiciendo de una manera extraordinaria. Qué bueno, gloria Yo a Dios. le digo a mi esposa, estoy enamorado de la pastora. En el buen sentido de la palabra. Sí. Y ellos entonces, en este tiempo, me nombraron pastor emérito de la iglesia. Qué Así que bueno. estoy feliz. Y hay un avivamiento lindo. Mira, todos los domingos se convierte gente. Aleluya, qué bien. Y los miércoles se convierte gente. Y hay un gozo, una alegría. Dios está. Y Dios está en Es que cada esa iglesia de Cerro Gordo desde su nacimiento fue así. Sí. Como ustedes eran todos adoradores y maestros, y como que desde el comienzo, Fíjate, esa fue la tú sabes cultura que de esa iglesia. Las criaturas, cuando nacen, lloran. Ajá. Le dan un cantacito para Sí. que lloran. La iglesia de Cerro Gordo nació cantando. Y se quedó cantando. Y sigue cantando, ¿verdad? Gloria y a es un Dios. gozo y una alegría. Así que Dios nos permitió levantar la obra en Cerro Gordo. Yo era director de escuela en ese tiempo. Dirigía la agrupación. Salíamos. Pero entonces sentía del Señor, ¿verdad? Porque yo cuando abrí la obra nunca pensé que yo iba a ser el pastor. Yo pensé que mi hermano Tato iba a ser el pastor. Porque Tato siempre fue el hombre de oración de casa, siempre era el santo, él no ofendía a nadie. Tú sabes, Tato era santo, Tato levita prácticamente. Y yo decía, pues Tato va a ser, tú sabes. Pero no. En el camino, la iglesia fue creciendo, fue demandando, y yo, wow, ¿qué voy a hacer ahora? Y empecé a orar, Dios mío, que yo no puedo atender, seguir atendiéndola, trabajando a tiempo completo de director de escuela. Está fuerte, sí. Sí, ya casado, me imagino. Sí, casado. Casado, y la iglesia en casa. Exacto. Era literalmente una marquesina pequeña, pues pusimos unas cartitas allí, pero el primer día se metió un montón de gente, y empezamos a dar cultos evangelísticos en Cerro Gordo, y la verdad que Dios nos bendijo de una manera extraordinaria. Aleluya. Extraordinaria. En 10 años, Dios nos permitió desarrollar lo que hay ahora. Sí. Lo que hay ahora. Eso yo no fue sé, como un boom, eso creció rápido. Un boom, y trajo misioneros, se abrió la obra en la República Dominicana, y que después eventualmente pasó a ser Iglesia Nacional, ¿verdad? Así es que Dios nos bendijo de una manera extraordinaria. Así que en ese caminar, siento entonces, y Dios me habló. Un día, caminando a mi trabajo, cerca del área donde están los estudios, ¿verdad? Yo venía con esa lucha. Dios, ¿qué voy a hacer? Ya no, tengo que definir. Sí. ¿no? Y escuché... Estabas asando muchos lechones a la vez, podía quemar uno. Sí, definitivamente. Y escuché la voz de Dios, que me dijo en el caminar, en el camino, yo en el carro, ¿no? Me dijo que te llamo para que prediques el año agradable del Señor, ¿verdad? Y para que salgas mucha gente de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. Yo dije, wow, Dios. Pero cuando Dios te llama a ti, tiene que llamar a tu cónyuge. Sí. Porque de lo contrario, si es Dios, exacto, hay armonía y acuerdo. hay armonía. Teníamos un culto domingo por la noche. ¿Tú no se lo dijiste a Betsaida? No. Qué bien. A mí me gusta esperar que Dios hable primero. Sí, porque si no lo daño, lo contamino, ¿verdad? Y si Dios brega conmigo, tiene que bregar con ella. Amén. Porque somos uno y tenemos que estar de acuerdo. Y una noche en un culto lindo, estaba predicando Junior Narváez. Y en un momento dado, y yo tengo una señal que Dios me da a mí cuando Dios me va a hablar. Es mía. De esas cosas que... Eso entre tú y él. Eso, nadie más sabe. Y llegó la cosa, ¿no? Y yo dije, ay, Señor. Y entonces ayer nos llamó públicamente.
Dios lo llama al ministerio. Wow. Dejen lo que están haciendo. O sea, mi esposa era maestra de música, y entonces pues dejó todo, y yo entonces redirigí mi vida y empecé a hacer entonces me fue al seminario evangélico. Hacer la maestría en hacer divinidad. la maestría en divinidad. Que la hice luchando, atendiendo la iglesia, que estaba en un crecimiento extraordinario, la agrupación, los viajes misioneros, en medio de todo, yo dije, Dios mío, como yo pasé esto. Sí, solo joven uno hace esos disparates. Sí, yo me acuerdo bien cuando yo lo hice. Wow. Entonces, ¿ya llevas cuántos, antes de jubilarte, tú estuviste cuántos años de pastor? Bueno, Digo en diversos sitios, pero... Sí, yo tuve de pastor en el 2005, ¿verdad? Mira mi vida. Sí, porque hay que Levantamos ver el rebordo, cuándo ¿verdad? fue que fuiste al pastorado general también. Dios me llamó. Levantamos la obra y de momento cuando estaba todo hermoso, precioso, el templo nuevo, todo bello, el Señor me dice, tiene salida. Y yo, aleluya. Y entonces, de sorpresa. De sorpresa. Y pues Dios confirmó, etcétera, etcétera. Salí y fui a pastorear la iglesia en Miami. ¿Verdad? Mira cómo es Dios. Fui allí y la verdad que fueron 2 años intensos, hermosos, bellos. Hice unas relaciones hermosas. También la cosmovisión de uno se amplía. Sí. Porque uno empieza a trabajar con muchas nacionalidades. Y a ver otras cosas, con un barrio uno no ve. Sí, y entonces tú sabes, una iglesia que ¿En nació la allí ciudad? en la ciudad, en la misma Miami, en el Southwest. Allí estuvimos 2 años intensos. Y luego entonces Miguel Ángel Morales se estaba en Cerro Gordo, pero Miguel Ángel se enferma y tiene que dejar el pastorado. Y entonces Cerro Gordo se queda vacante. Y entonces ya yo había sentido del Señor que mi tiempo en Miami se había acabado. Ajá. Me llaman de Cerro Gordo. Imagínate, te llamó tu hija. ¿Qué íbamos a decir? No, oramos y decimos, voz de Dios, llegamos a Cerro Gordo. Luego de un tiempo hermoso, porque un pastor que ya no está entre nosotros, me dijo, ten cuidado, que los segundos llamados no son buenos para el mismo sitio, ¿verdad? Y yo, bueno, y le hice la pregunta, porque yo conocí el pedigrí y la historia de él, y le dije, oye, ¿cuántas veces tú has estado en tal sitio? Y me dijo, 2. ¿Y cómo te fue la segunda vez? Mejor que la primera. Entonces, ¿cuál es Exacto. Con las mismas palabras de él. Sí, sí. Así que tuve un tiempo hermoso y ahí entonces viene el llamado para el pastor general. Eso fue una lucha, eso fue un parto, eso fue... yo no quería. Y ¿Tú fuiste el pastor general número qué? El 4. El 4. Imagínate, sustituir a Juan Figueroa, a Elías Coto, a Del Pilar, que eso era Del Pilar era un genio, ¿no? Sí, una capacidad de trabajo, los 3. Y yo me sentía tan pequeño, ¿no? Que yo decía, es imposible que yo... Uno se le olvida que el que tiene que ser grande es Dios y lo es. Dios, pero a veces uno se amilana frente a las situaciones adversas. Dije que no, y luego entonces esa noche Dios me redarguyó. Y entonces llamé a Del Pilar, perdóname, pero entiendo que sí. En fin, el hombre lloró conmigo, Del Pilar, ¿verdad? Y ahí se dio. Y fui, y gracias al Señor, fue hermoso ese tiempo. Pero al mi 3er año de pastor general, en una convención, terminando la convención, yo me sentía bien enfermo, pero bien enfermo. Y yo prediqué esa noche y yo no me podía levantar, porque las piernas no me respondían. Estaba Laura Maldonado, sentada en la congregación y ella tenía un bastón. Yo le dije a la hija de Florentino Santana, que estaba al lado mío, a Cuca, hazme un favor, dile a Laura que me preste el bastón. Para yo poderme levantar, pues yo no podía. Entonces ella me prestó el bastón, yo me incorporé como pude y me acerqué al atril y ahí me agarré y ahí prediqué. ¿Qué yo prediqué? Yo no sé. Wow. Yo me acuerdo que al otro día dijeron, el pastor general se tuvo que ir para el hospital y todo el mundo, ¿qué pasó? Porque tú no habías dicho que te sentías malo. Yo no dije nada. Callado, ¿no? Uno siempre se hace el fuerte. Terminando la convención, estaba en Buenavista, yo me recosté de una columna así, y mi esposa estaba, le dije, por favor, llévame al hospital, y yo me estoy muriendo. Wow. Mi esposa me dice, pero vamos a casa para que te bañes, y no, llévame al hospital, yo me estoy muriendo. Wow, así de mal te sentías. Yo me sentía horrible.
me llevó, en el camino llamó a uno de los médicos de la iglesia, doctor José Arnulfo Morales, que Dios lo bendiga, donde quiera que esté, ¿verdad? Siervo del Señor, maravilloso, internista. Y entonces él estaba haciendo compra, dejó la compra y llegó al hospital. A mí me dio una parálisis facial, se me dio la cara, y no tenía fuerza, y pensaron que era un derrame. Y empezaron a hacer todos los estudios, análisis, pero no era. Y entonces estábamos sentados así, yo estaba incorporado así en la cama, y lo miré y le dije, ¿sabe lo que yo tengo, verdad? Y me dice, no, yo tengo Guillain-Barré. Y él se sorprendió y dijo, ¿usted dice eso? Sí, yo tengo Guillain-Barré. ¿Tú conocías la enfermedad? Yo conocí la enfermedad porque en la iglesia yo he atendido gente. Ah, ok. Ya sabía los síntomas. Y yo sabía los síntomas y cómo empezaba. Es una enfermedad, Guillain-Barré, que afecta el sistema nervioso lateral. Y tú te vas muriendo. Perdiendo la fuerza. La fuerza desde los pies para arriba. Vas perdiendo la fuerza. A mí se me había adormecido la punta de la nariz, la punta de la lengua y la punta de los dedos. Y entonces, pero eso empezó a caminar, a subir. Y ya yo quedarme sin fuerza. Cuando yo le dije al médico, yo lo que tengo es Guillain-Barré, él inmediatamente se comunicó con un neurólogo. Entonces vinieron y me hicieron una función lumbar. Y obviamente las enzimas, las proteínas salieron bien altas y obviamente me dieron. De ahí, inmediatamente a intensivo. Y entonces había 2 tratamientos en aquel tiempo, que todavía es el mismo que hay, ¿verdad? Gamma-globulina, un esteroide en dosis bien altas, y plasmaféresis, que ese es un tipo como que te sacan la sangre, la limpian y vuelven y te la ponen. Pero mucha gente se muere de eso, la mayoría. Sí, mucha gente se muere, quedan incapacitados. Así que ante ese cuadro, pues la cosa se puso difícil. En aquel tiempo no había tantos hospitales de rehabilitación como los hay ahora, ¿verdad? Fue en el 99. Y entonces me hicieron los arreglos y me mandaron a Miami, al hospital Health South, que ahora hay en Puerto Rico. Está en Centro Médico y en Manatí. ¿Sabes quién me atendió, quién me pastoreó en Miami? Pues la gente que yo pastoreé en Miami. Mira para allá. Como Dios prepara todo. Como Dios prepara, eso no estaba en mi mente, ¿no? Ellos fueron los que me pastorearon, que sacaban a mi esposa. Mi esposa estuvo conmigo 3 meses. Le pusieron una camita al lado de la mía. 3 meses contigo en el hospital. 3 meses, literalmente. Allí llevaba en lavadora, hacía todo, tú sabes. Y entonces en terapia intensa, desde por la mañana, me metía en una piscina, como no podía caminar, con una terapista para que empezara a poder caminar en el agua, es más fácil. Terapia física, terapia ocupacional, terapia del habla. Mira cómo es Dios. Yo tenía la boca bien virada, no podía articular bien, no podía masticar, así que me mandaron terapia. Oye, ¿cómo se enderezó completito? Gracias a Dios. Que hay gente que siempre le queda rastro a ti, ¿no? Sí. Y entonces, de momento sale una joven gritando, Ramón Gobeo, Ramón Gobeo, Ramón Gobeo. Y entonces mi esposa sale al pasillo y cuando la mira es una prima hermana de ella. ¡Wow! Era terapista, ella es la que me iba a trabajar conmigo. Que ella no sabía quién yo era. Es que Dios, Dios pone su gente en todos lados, ¿no? Sí. Así que nos sentimos amados, queridos, protegidos, ¿verdad? Y todos esos cuidados y sobre todas las cosas, la gente en Puerto Rico y en muchos lugares empezaron a orar intensamente, ¿verdad? Yo tuve un tiempo aquí en intensivo, después me mandaron allá, pero yo sentía la paz de Dios. Aleluya. Y yo me sentía como que yo estaba flotando. Sí, cargado. Literalmente cargado. Aleluya. Y hasta que poco a poco fui recuperando, gracias al Señor, la terapista cristiana, y me decía, usted es un milagro. Y yo decía, yo soy un milagro. Porque los que estaban conmigo en el pabellón mío, cuando yo salí, se quedaron todos allí. Wow. Unos nunca pudieron recuperar. Y yo recuperé, gracias al Señor, ¿verdad? Yo creo que has trabajado más después de eso que lo que habías trabajado definitivamente. Antes. Así es que llegué, ya sé que entonces trabajé 1 año más de pastor general, tenía la opción de ir a otro término, empecé a orar y Dios me dijo no. Gloria a Dios. Porque es una bendición y un privilegio, pero también una carga pastor general hay que hablar mucho por los pastores generales, por los obispos, ¿verdad? Porque tiene una carga excesiva sobre los hombres de ellos, ¿verdad? Pues mira lo que pasó. Salgo del pastorado general
estoy ahí sí, más o menos en el aire, pero Dios rápido me buscó una iglesia bella, preciosa. La iglesia de Levittown me llamó. Hay otra historia ahí, pero el tiempo pasa y no te la voy a contar porque hay que cortar. Ajá. Y entonces me llaman de pastor, voy a pastorearles. A los 2 meses que estoy allí, me siento grave otra vez. Y entonces Yo no me acordaba de ese detalle. el corazón empieza a fallar y unas anginas. Yo predicando con un dolor de pecho. Y que yo decía, Dios mío, aquí yo me voy a caer en un Tú dijiste, un me infarto. libré de aquello, pero Exacto. parece que me están buscando. Así que el cardiólogo, ¿verdad? Gracias a Dios siempre ha habido médicos en la iglesia excepcionalmente buenos. Y rápido, no, pastor, hay que hacerle un cateterismo. Le dije a mi esposa, vamos a hacer un cateterismo el viernes, mira, eso es cuestión de media hora ya, después es algo, ¿verdad? Para que ella no se Para que ella no preocupara. preocupara. Que cuando entro, me hacen el cateterismo, etcétera, etcétera, y mi esposa dice, se tardaron tanto y tanto y tanto. De momento viene uno de mí, el doctor Ángel Menéndez, que es tremendo cirujano. Sí, yo sé quién es. Y Helber Rivera, que es el cardiólogo, ¿verdad? Que me hizo el cateterismo. Me dice, pastor, no hay buenas noticias. Este está malito, está tapadito y hay que operarlo de emergencia. De corazón abierto. De corazón abierto. Y yo pues, me impactó la noticia, dije, wow, la verdad que empezando un pastorado nuevo, con unas expectativas extraordinarias, a mis 50 años, ¿sabes? Que tú te sientes que te llevas el mundo de frente, ¿no? Ya podemos, lo procesé como pude, Dios me ayudó y dije, pues, hablen con mi esposa que está afuera. Y hay que operarlo, si es posible hoy, bueno. Y entonces me preguntaron a mí, yo dije más o menos el cirujano, pero el cirujano no apareció para operarme de emergencia, pues estaba en otras menesteres y apareció por la noche y riéndose. Me dice, yo no confiaría en un cirujano que lo van a buscar y no aparece. Así me dijo. Me dijo, yo te voy a operar ahora. Wow. Pero mira, ya el personal está cansado. Si tú quieres, si tú te pones malo, te falta algo, yo te opero en el momento en que sea, pero vamos a postear esto para el lunes. Okay. Te voy a poner un medicamento para que las arterias se expandan y que no infaltes. Pero ese medicamento te da un dolor de cabeza, pero una cosa, una migraña. Y así tuve el fin de semana completo. A las 6 de la mañana del lunes, a esa hora entraba yo a sala de operaciones. Wow. Y gracias a Dios por la gente, el doctor Samuel Pagán estuvo conmigo y me dejó en la puerta del quirófano, ¿verdad? Y allí yo pensé que habían pasado 5 minutos. Mi esposa dice que fue un montón de tiempo. Cuando abriste los ojos. Y cuando abrí los ojos, que recobré la conciencia, es una experiencia difícil. Fue bien larga la operación. Larga y cuando tú despiertas, sales entubado. Sí. Eso es una experiencia bien difícil. Sí, me han contado, angustiosa y traumática. Traumática. Si no te incomodidad. inmovilizan, prácticamente tú te la quitas los tubos. Fue una experiencia difícil, pero Dios obró otra vez. Y otra vez, ya a los 3 meses estaba de pie, trabajando, y el tiempo que pase, porque yo quería renunciar a la iglesia de Levittown, porque yo le pensaba y decía, esta gente van a pensar que yo estaba enfermo y que no dije nada. Es verdad, pero Dios conoce el corazón y entonces gracias al pastor general en ese tiempo, Esteban, y al presidente de la Junta, Raúl Fantausi, que me dijeron, no, pastor, no, nosotros no lo vamos a dejar, usted se va a mejorar y usted va pastoreando. Y así fue. Fueron 5 años extraordinarios, lindos en el Señor. A los 5 años me volví a sentir mal, otra vez, y entonces dije, bueno, yo creo que es tiempo ya. Oré, Señor, yo descansa ahora un tiempo. Ahí fue que te jubilaste. Ahí me jubilé. Por enfermedad, tú sabes, antes de tiempo. Y entonces luego Dios me regaló un nuevo ministerio. Aleluya. Que era ir a iglesias que están en vacante pastoral, ¿verdad? Y atenderles por un periodo de tiempo corto, más largo, dependiendo, ¿verdad? Y en esa... Casi siempre son meses, ¿verdad? Meses, a veces pues hay circunstancias, año. ¿verdad? En unas estuve casi 2 años, por situaciones particulares, ¿verdad? De iglesias, pero fueron experiencias hermosas, maravillosas. Y entonces he atendido 12 iglesias después. Atendí más iglesias,
como pastor de curso que como pastor en propiedad. Y ha sido una experiencia, mira, yo puedo ir a esas iglesias ahora con mi esposa y nos celebran como si nosotros hubiésemos estado allí 40 años. Es que estuviste en los momentos donde más necesitaban apoyo, dirección, sostén. ¿Sabes? Y el último regalo, que ya yo le había dicho a la pastora general, le escribí una carta, mira, reverenda Isla, ya yo voy a cumplir 75 años. Wow. ¿Verdad? Y hemos pasado, mi esposa también le dio cáncer y pasó por todo el proceso y Dios la sanó. Aleluya. Hay tanta gratitud en nosotros, ¿verdad? Porque nuestras vidas, los dos, son milagros andantes, ¿no? Y nos celebramos todos los días. Y después que dijiste que no ibas a hacer recursos en más ninguna iglesia, caíste en Vega Alta. Tú no sabes la alegría que a mí me dio cuando me dijeron, tengo el recurso y es Gobello. Dios mío, de tantos que pudieron ser, qué bueno que lo pusiste a él. Allí llegamos y ¿sabes qué ha pasado, verdad? Cuando la pastora me llama, pues yo le dije, lo que pasa cuando Dios me va a hablar, llegó. Y cuando ella estaba hablando, yo no puedo decirle que no, porque ya yo sabía que Dios me está diciendo, tienes que ir. Y ya estoy enamorado de la iglesia. No, y lo que lleva allí son 2 semanas y ya la gente está enamorada también de ti, contenta y tranquila. Porque bien acompañada para el proceso. O sea, Dios hace unas cosas que solo Dios lo hace, ¿verdad? Exacto. Dios te pone un amor, sí, una carga buena, ¿no? Porque no es una carga pesada, ¿no? Es liviana, el yugo es liviano en el Señor, ¿no? Pero es que es un gozo, una alegría, una paz, que entonces al ver los hermanos, inmediatamente uno... Sí, y son gente que se dejan amar. Se amalgama con ellos, se une con ellos, y lo estoy disfrutando. Qué bueno. No, entonces te paras allí en el altar, yo te veo por las redes después. Sí. y tiene 75 años, pero allá arriba se le olvida, se cree que tiene 55. Se me olvida. Se ve lleno de energía. Pero es el Señor. Tremendo. Porque yo quisiera, Dios mío, Caleb le pidió la montaña a los 85. A los 85. Sí. Wow. Y Dios me regala una Vega a los 75. Una Vega alta. Cuando llega a los 85 le perdí la montaña. Ay, Dios mío, no, yo quiero que Cristo venga antes. Bueno. Solo Él sabe, exacto. Solo Él sabe. O sea que... Pero qué extraordinario. Y cómo tú, porque ya el tiempo pues se nos está acabando, ¿cómo tú le dirías al público que explicarías una persona que desde que nació toda su vida ha estado en el Señor, en sus caminos, en su servicio, fiel, no perfecto porque nadie lo es, perfecto. Pero sí, caminando de la mano del Señor y haciendo su voluntad, que hayas pasado cosas tan terribles, tantas y tan terribles, porque hay gente que cree que no es justo o que no debe ser, ¿sabes? Que mucha gente piensa que... Sí, que la vida del cristiano debe ser de color de rosa, que no haya... ¿Cómo tú le explicarías a gente que está pasando? No, mira, hay que leer la Biblia. Exacto. Es la Biblia está llena, todos los hombres y mujeres de Dios, que la Biblia nos cuenta de ellos, todos pasaron por situaciones difíciles. Entonces, los sueños de Dios, que Dios pone en nuestro corazón para hacerlo, siempre nos sacan de la zona de confort. Sí. Siempre. Y nos ponen en apretura, para que aprendamos ¿a qué? A confiar en Dios. Habla, Jehová. Porque no es por mis fuerzas, sí, ni es por mi intelecto, ni es por mis conexiones, es por la gracia del Señor, por su amor inmenso, su amor que no tiene límites, nos alcanza donde estemos. Él mete su mano a donde estemos, en la podredumbre donde estamos y nos saca. Amén, y nos aleluya. Pone, ¿verdad?, sobre roca firme, como dice la Escritura. Los cristianos no estamos exentos, ni enfermedades, ni accidentes. Pasamos todas las vicisitudes. La diferencia está, como tú dijiste al principio, no estamos solos, exacto, ni solas. Dios está con nosotros cual poderoso gigante. Amén. ¿Y sabes qué? Tú lo sientes. Sí. Tú lo experimentas. Tú escuchas la voz de Dios. Tú sientes el abrazo de Dios. Aleluya. Y en esos momentos de apretura, de escasez, de enfermedad, de diagnósticos terribles, ¿no? A veces, del luto cuando llega, porque nos llega el luto y nos toca de cerca. Y uno ve la fragilidad de la vida, pero al mismo tiempo entiende que estamos en el propósito de Dios, ¿verdad? Y que Dios ha tenido tanta misericordia y tanto favor
que nos bendice, y si es el momento de irnos, nos vamos. Hace Exacto. 2 años atrás, 2 meses antes de la pandemia, 2 meses antes de la pandemia, Ajá. que para mí, mi lectura es que a mí me dio COVID Ajá. y nadie sabía lo que era COVID. Wow. Y yo me sentí grave y le dije a mi esposa, lléveme al hospital. Tengo un dolor de cuerpo, me sentía una fiebre horrible, y en el camino llamamos al doctor Tomás Jordán, y Tomás dijo, pues para aquí, porque estamos en el camino, paramos, él me saca del carro, me lleva a la oficina, me acuesta en una cama y se pone a hablar con mi esposa, y ahí me fui. Wow. Y me dice él que me fue en paro cardíaco. Ay, Dios mío, yo no sabía eso. En la oficina del médico me dice mi esposa que él es un hombre alto, Tomás mide 6'5", algo así, un hombre que pida como 300 libras. Y me empezó a dar puño en el pecho. Wow. Mi esposa me dice que me dio 3 golpes, pero bien fuertes. Y empezó a trabajar conmigo y me trajo de vuelta. Wow. Y entonces cuando yo desperté, que miro alrededor, estaba él petrificado, mi esposa petrificada, las enfermeras petrificadas y todo el mundo. Sí, porque todo fue de sorpresa. Todo fue de sorpresa. Y me dice, si tú te me llegas a morir en esta oficina, yo cierro la oficina y jamás la abro. Qué mal rato pasó. No, Wow. me dice, tú has hecho pasar el susto de mi vida. Wow. Y es, Tomás, tranquilo. Nadie se ve en la víspera. Dios sabía de esto. Esto no estaba oculto a Dios. ¿Y por qué pasó aquí? Porque tú tienes la capacidad. Exacto. Si en el camino me pasa Con esto, Bethsaida te muere. ya Ujú. llegué. Y todavía no, porque todavía hay varias iglesias que tengo que ir, incluyendo a Vegal. Ajá, gloria a Dios. Ay, Gobeo, de verdad que seguiríamos hablando, pero el tiempo ya El tiempo se nos pasa. acabó, pero qué edificante ver cómo Dios está tan fiel, tan cerca, tan atento a nosotros, a nuestras necesidades, y cómo permite cosas que no nos deben extrañar, primero porque Él las avisó. Él dijo, Sí. en el mundo tendréis Aflicción. aflicción. Mas confiad, yo he vencido el mundo. Segundo, cuando se profetizó de él en Isaías 53, que se dijo, varón de dolores experimentado en quebranto. Así que el expertise de Jesús fue el quebranto. Sí. Él lo vivió, lo dijo, lo vivió. Y tercero, no queremos ver al Señor. Sí. Algún día nos vamos a ir, no vinimos a quedarnos, vinimos para completar unos propósitos que solo Dios sabe cuáles son y hasta cuándo, e irnos a ver al Señor. Yo no entiendo a los cristianos que le tienen terror a morirse. Sí, porque piensan más en la reencarnación que en la resurrección. No, Es verdad la que- resurrección. Si Sí. nos toca en ese momento, pues nos vamos, pero Sí. tenemos ventaja. Resucitaremos primero. Así ¿verdad? que no hay que tener miedo, lo que hay es que agarrar fuerte esa mano del Señor. Señor, porque Él no nos suelta, a veces somos nosotros los que se la soltamos. Definitivamente. Siempre es así. Sí. Nosotros estamos nosotros. Y seguir como tú, sirviendo, riendo, cantando, No, yo soy feliz. porque yo te veo en el altar haciendo de todo. No, hay un cántico que lo aprendí hace 10 años atrás. Sencillo. Ujú. Tú me haces tan feliz. Ah, sí. Que lo escribió el mexicano. Y yo lo hice mío, porque a mí Jesús lo llena todo. Amén, aleluya. Es mi todo. Es el motivo de mi canción, ¿no? Y yo digo, con Cristo yo somos mayoría en Ujú. cualquier lugar que vayamos. Exacto. Él es nuestro todo, Él es sí, todo. aleluya. Pues tenemos que dejarlo aquí. Muchas gracias por compartir con nosotros, compartir con el público. Y yo sé que esto ha sido de edificación y bendición. Yo espero. Aleluya. Ya Así lo que saben. adelante, y te estoy velando por las redes para que me siga cuidando ese rebaño, que es del Señor, pero que yo lo tuve 40 años. Sí, Y lo que haremos con delicadeza, con ternura, y orando al Señor todos los días Él para está que dirigiendo todo, sí. nos lleve a pastos verdes y aguas Amén. cristalinas todos los días, porque esa es su expertise. Amén, A gloria eso nos ha Dios. llamado. Bueno, pues adelante en el nombre del Señor y gracias. Gracias, otra vez. querida. Gracias. Ok. Y al público les invitamos a quedarse con nosotros, ya que nos queda poco tiempo, pero mientras escuchas este cántico especial, haz esa llamada de fe que queremos orar por ti al final. Adelante. Con tu espíritu inunda todo este lugar. Libera cada mente, alma y corazón. Toda oscuridad se rinde ante Cristo hoy. Jesús el sanador, Jesús el sanador. Ven y habita en nuestra adoración.
eres libertador, eres el libertador. Jesús, tú eres nuestro sanador. Dijiste que con fe veremos tu reino llegar. Con tu espíritu venías tu voluntad. Venciste a la muerte y eres nuestra sanidad. Tu palabra es fiel y milagros tú harás. Jesús es sanador, Jesús es sanador. Ven y habita en nuestra adoración. Eres libertador, eres libertador. Jesús, tú eres nuestro sanador. Eres tú, Jesús. Sanas todas mis heridas, Señor. Que los muertos se levanten, los sanados testifiquen que hay poder en el nombre de Cristo. Si alabamos, temor calla, el lamento se hace danza, hay poder en el nombre de Cristo. Si lo crees, canta, que los muertos se levanten, los sanados testifiquen que hay poder en el nombre de Cristo. Si alabamos, temor calla, el lamento se hace danza, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Jesús es sanador, Jesús es sanador. Ven y habita en nuestra adoración. Eres libertador, eres el libertador. Jesús, tú eres nuestro sanador. Que los muertos se levanten, los sanados testifiquen que hay poder en el nombre de Cristo. Si alabamos, el temor calla y el lamento se hace danza, hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Que hay poder en el nombre de Cristo. Jesús el sanador, Jesús el sanador. Ven y habita en nuestra adoración. Eres libertador, eres el libertador. Jesús, tú eres nuestro sanador. Gloria al nombre del Señor. Definitivamente es precioso lo que el Señor hace en nuestra vida. Yo les he contado en otras ocasiones las sanidades que yo he experimentado y no es bueno estar enfermo, pero es bueno experimentar el toque divino y la sanidad, la intervención milagrosa de Dios en una situación adversa de uno y el bienestar que eso produce. ¡Wow! Que Dios te haya mirado y en su amor te haya tocado y te haya librado de algo que te estaba haciendo daño y que en algunas ocasiones puede ser fatal y mortal, pues es una bendición. Y Dios, como no hace acepción de personas, lo puede hacer con cualquiera y contigo en esta noche.
si así le creemos y se lo pedimos y está en su perfecta voluntad. Pero escuchando al pastor Gobeo, me recordaba de Juan 9, el ciego de nacimiento, porque cuando Jesús pasaba por el lugar, dice ahí que vio un hombre ciego de nacimiento, que quiere decir que no fue que se quedó ciego ni que vino como consecuencia de una enfermedad, sino que él nació así. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Fíjense qué tendencia nosotros tenemos, en vez de buscar información sobre cómo ayudar a alguien, cómo aliviar a alguien, a veces vemos la situación como cómo culpar a alguien, cómo acusar a alguien. Qué cosa más triste, ¿verdad? Porque había un entendimiento en ese tiempo antiguo de que la enfermedad, la pobreza y otras cosas parecidas eran una maldición. Entonces se asociaba que el enfermarse o el ser pobre venía como consecuencia del pecado, no porque le pudiera ocurrir a cualquier persona. Entonces, con esa mentalidad y ese entendimiento cultural y religioso que ellos tenían como judíos, pues no los estamos juzgando tampoco. Esa era la cosmovisión de la época. Ellos le dicen a Jesús, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? ¿Y sabe lo que Jesús le contestó? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Qué cosa más tremenda, porque uno puede decir, oye, pero este Gobeo tendría doble vida. ¿Qué pasaría con este hombre que supuestamente era un hombre de Dios y le pasaron cosas tan malas y tan terribles? No sabemos los misterios divinos y tampoco podemos juzgar la gente. En este contexto donde hay una mentalidad prevaleciente religiosa, Jesús la corrige. De hecho, Juan lo dice aquí, pero Lucas habla mucho también de cómo Jesús reivindica al pobre, al enfermo, a la mujer, porque estaban equivocados. Entonces aquí Jesús le dice a los discípulos, no es que pecó este o sus padres, o sea, no tiene relación con el pecado, esa enfermedad. O sea, no pienses que todo es castigo o que Dios está enojado contigo o que alguien está pasando algo como consecuencia de su maldad, que puede pasar, pero no es una generalización, no es siempre así. Puede ser una de tantas razones. Y Jesús así lo contesta, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Qué querrá hacer Dios contigo en esta noche? Que te está diciendo, cálmate, no te desesperes, no empieces a rebuscar motivos, razones, no empieces a culparte, porque a veces nosotros somos nuestros peores jueces y nos culpamos más de lo que la gente nos culpa. ¿Qué querrá hacer Dios contigo esta noche? Porque si no tienes relación con el pecado y aún teniéndolo, la palabra dice que el que confiese el pecado y se aparta alcanzará misericordia. Aún teniéndolo, Dios tiene misericordia de ti en esta noche, pero puede no tenerlo y es para que las obras de Dios se manifiesten en ti. ¿Qué obra tú necesitas que Dios haga esta noche? ¿Qué obra, qué toque, qué milagro está listo para ocurrir a favor tuyo en este escenario que tú estás viviendo en este momento? Puedes creerle al Señor, porque el que cree todo es posible. Puedes en esta hora soltar la carga de la culpa, del juicio, de la crítica, de la mentira del diablo, de las otras voces, aún de la desesperanza, de la depresión, del pensar que ya no hay oportunidad, y escuchar que el Señor te dice, es para que mis obras se manifiesten en ti. Aleluya. Dios quiere obrar en tu vida hoy. Yo me acuerdo de un himno que cantaban en la Iglesia Bautista Betel que pastoreaba la hermana Mariludones, que se llamaba Un milagro Dios quiere hacer en ti. A mí me encantaba ese himno. Y yo te digo lo mismo en esta noche. Un milagro Dios quiere hacer en ti esta noche. Las obras de Dios se quieren manifestar en ti, aleluya. Y se lo vamos a pedir y se lo vamos a permitir, aleluya. Y vamos a ver la gloria de Dios. Porque este hombre dice que vio
Este hombre experimentó que Jesús escupió en el lodo, con la saliva escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, le untó en los ojos y le dijo, vete a lavarte al estanque de Siloé. Y él fue y se lavó y regresó viendo. Dios escoge el método que quiere. Jesús no siempre sanó así. Esto fue una excepción. Él hace como quiere. ¿Cómo Dios quiere sanarte en esta noche? ¿Cómo Dios quiere hacer provisión para tu necesidad, para tu milagro en esta noche? Yo no sé, como Él quiera. Pero si Él lo quiere hacer de X forma, permíteselo. No le pongas obstáculos. Y si Él quiere que hagas algo, te da unas instrucciones, síguelas, como Naamán. ¿Te acuerdas que te prediqué de eso? Si Él quiere sanarte diciéndote que te zambullas 7 veces en el Jordán o que hagas X cosas, X cantidad de veces, obedece y recibe tu milagro ya. Y este hombre fue a lavarse al estanque y regresó viendo y la gente decía, pero ¿ese se parece al ciego? Y él decía, sí, él es. Y le preguntaron a los padres, ¿ese es su hijo? Sí, pero como haya quedado sano, no entendemos. Y le preguntaron a él, oye, pero tú no eres el ciego. Sí, yo lo... ¿Y cómo fue que ocurrió esto? Yo no sé, yo sé que yo era ciego y ahora veo. Uno no entiende siempre las cosas que Dios hace, pero Él las hace. ¿Cómo lo hace? No podemos saberlo siempre, pero las hace. Y en esta noche, como el tiempo se está acabando, vamos a orar para que las haga. Y para que, aunque tú no entiendas, experimentes un toque divino y un milagro en tu vida. Padre amantísimo, Dios de bondad, de misericordia, Dios de la creación, Dios de la historia, Dios de la salvación, Dios de la esperanza, Dios de la eternidad, te acudimos en esta hora y delante de ti ponemos cada vida, cada petición, cada necesidad, suplicándote, Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, nombre que es sobre todo nombre, que ahora mismo tú toques, tú suplas, tú bendigas, tú obres, tú te glorifiques y las obras tuyas se manifiesten a favor de los que en esta hora están conectados y están creyendo. Señor, ayúdales a recibir en esta hora ese regalo que tú les haces, porque no es por obras para que nadie se gloríe, no es que no los merezcamos, es que tú nos amas, es que tú tienes todo poder, es que tú quieres hacerlo y te lo pedimos. Que ahora mismo en el nombre de Jesús, Padre, seas obrando prodigios y maravillas a favor de este pueblo que ha pedido y que está esperando. Yo lo creo y lo recibo y te doy las gracias por adelantado en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Aleluya. Mis amados hermanos, se nos acabó el tiempo, pero Dios va a seguir obrando. Él está ahí contigo. Llámanos y déjanos saber tu milagro, porque yo sé que Dios escogió esta hora para salvarte, para sanarte, para visitarte y para bendecirte. Que Él te bendiga y que pases muy buenas noches.